Comenzamos nuestra clase entonces de diferenciado de lenguaje hoy día viernes 16 de abril, ¿ya? Y vamos a seguir con estas técnicas de procesar información, como siempre les digo, con el objetivo final del año de poder hacer una exposición, ya es como una disertación llamada charla TED, pero para eso tenemos que hacer lo más básico, que es organizar la información que nosotros vamos a exponer. ¿Ya? Entonces la clase de hoy día tiene que ver con conocer los organizadores gráficos. Como dice ahí, el objetivo de la clase, comprender las características de los organizadores gráficos mediante un trabajo de indagación de lectura con el fin de aplicarlos para sintetizar textos escritos. ¿Ya? Para empezar, tenemos que recordar hasta ahora qué hemos visto ya durante el curso de diferenciado. Si hacemos una retroalimentación, ¿ya? Por ahí, si tienen activado el audio, por favor. Ahí sí. Vamos a recordar lo que hemos visto hasta ahora en el diferenciado. Primero, la primera clase que hicimos diferenciado, comenzamos a ver esta idea de organizar la información, pero construyendo una síntesis. Entonces, aquellos que todavía me deben las tareas de diferenciado, por favor, colocarse al día, ya porque eso tiene nota acumulativa. La primera tarea que hicimos fue construir una síntesis, es decir, tratar de resumir todo aquello esencial, ¿ya? Y el trabajo que hicimos fue que ustedes me contaran en pocas líneas, ¿cierto? El resumen o la síntesis de una película que a ustedes les interesaba o de una lectura, ¿ya? Esa fue la primera tarea y con eso pudimos reforzar la síntesis. La segunda clase reforzamos la escritura, es decir, hay cosas que a ustedes se les olvidaban en su parte de redacción, como el uso de mayúscula, el uso de puntos, ya, el uso, cierto, en este caso de las comas, por lo tanto, hay una que reforzamos eso ya y hicimos también una tarea. Entonces, esa fue nuestra segunda tarea. En la tercera clase hicimos la ficha de registro, donde aplicamos la construcción de síntesis a través de un cuadro, ya donde podíamos leer un texto informativo o argumentativo y podíamos destacar lo más importante de él, como el título, la fuente, una cita textual, conceptos claves que se daban ahí, podíamos introducir una reflexión, hacer una síntesis, también ahí se incluía en el texto de cada párrafo. Entonces yo al observar esa ficha podía entender en claridad lo que era el texto, ya su idea global. Y la clase de la semana pasada reforzamos, ¿cierto? Y aprendimos dos formas de tener una lectura veloz, que era el skimming, donde yo podía sacar la idea global, ¿cierto? Del texto, y el scanning, donde yo, aparte de la idea global, podía sacar algunos conceptos específicos, pero con una sola lectura veloz del texto, ¿ya? Y nos servía mucho, como por ejemplo, cuando teníamos que leer muchos textos para una prueba, ya utilizábamos entonces las habilidades de lectura veloz, que era skimming y scanning. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora tenemos dadas 3 tareas, así que aquellos que deben tareas y me han preguntado durante la semana, están también en la plataforma Classroom, ¿ya? Y desde ahí también se tiene que subir. Ya, eso es lo que hemos visto. Empezamos nuestra clase y como actividad inicial vamos a ver el siguiente video que tiene que ver con el concepto que vamos a desarrollar, ¿ya? Gabriela, ¿cuántas tareas saca un promedio? Todas las tareas que tengamos durante el semestre, ¿ya?
Por ejemplo, el semestre termina a fines de junio, entonces a fines de junio voy a sacar un promedio de todas las tareas que hemos hecho de diferenciado, ¿ya? Y junto con los trabajos que van a ser las pruebas, acuérdense que las pruebas de diferenciado son trabajos de aplicación, no son pruebas en WebClass. Para iniciar entonces, dije la clase, vamos a ver el siguiente video y que nos lleva a la idea global de lo que vamos a poder reforzar en esta clase. Vamos a subir el volumen. Ahí. Lo pequeño que hemos visto de este video, vamos a responder. ¿Qué idea presenta el video que ustedes acaban de ver? ¿Qué idea quiere representar? ¿Alguien me puede decir? La organización, dice Carla, ¿ya? ¿Qué más? Y la comodidad, muy bien, Sebastián. Ya, entonces la idea de este video tiene que ver con la organización. ¿Y por qué ustedes creen que es importante la organización? En toda forma de vida, en toda aplicación. ¿Para qué nos sirve la organización? Para optimizar espacio, facilitar la vida, ¿ya? ¿Qué más? ¿Para qué servirá la organización? Aparte, en este caso, de optimizar los espacios, así, el orden ya nos lleva a un orden, a un constructo, ¿cierto? En este caso, de mental, que hace que lo que nosotros veamos desordenado, nuestra mente y nuestro quehacer, nos puede llevar, ¿cierto?, a organizar las cosas y a formar un orden, para que todo funcione, como también dice Dayana, mejor y más fácil. Esta idea de organización, cuando nosotros estamos en presencia de algo desordenado, ¿ya? Como dice Gabriela, en mi caso la organización y el orden me causa paz, ¿ya? Muy bien, porque yo también soy muy organizada, y esta forma de organización la podemos llevar ante diferentes situaciones, como por ejemplo ordenar, en este caso una casa, también organización, por ejemplo, de nuestros estudios, que nos va a no causarnos estrés en la vida, y también ahora lo vamos a llevar a la organización de las ideas dentro de un texto. Cuando nosotros tenemos mucho texto, muchas palabras, y necesitamos comprender, ¿ya? A partir de la habilidad que aprendimos de la síntesis, de las lecturas veloz, vamos a ver que también podemos crear organización a través de llamados gráficos, ¿ya? Y vamos a conocer distintos tipos de formas de gráficos visuales que nos van a ayudar a poder captar lo que dice un texto. ¿Para qué? Para todo lo que ustedes me acaban de decir. A algunos les causa paz la parte de organización, ¿ya? Otros nos ayuda a hacer un orden, ¿cierto?, de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, eso es lo que nos ayuda. Entonces, los llamados organizadores gráficos, y a ustedes les va a servir mucho también para la educación superior y también para estudiar para las pruebas cuando tengan que leer textos y hacerse resúmenes, ya, o sea, esta síntesis, se llaman organizadores gráficos. ¿Qué es un organizador gráfico? Como dice ahí, son herramientas que permiten organizar la información de una forma visual. Plasma el contenido del texto de una manera más educativa, como un instructivo mental, ¿ya? De forma más dinámica también, y nos ayuda, ¿cierto?, a tener una mejor comprensión del contenido que se está explicando. Para eso, con esta idea de organizar nuestra mente, para poder entender mejor el texto de manera más dinámica, lúdica y entretenida, vamos a conocer los distintos tipos de organizadores. El primero, el que es muy básico y siempre nos han enseñado como el único organizador, pero vamos a ver que actualmente se han innovado en esta idea de los organizadores gráficos. El primero y el más clásico es el llamado mapa conceptual, ¿ya? El mapa conceptual, como dice ahí,
permite mostrarnos la relación entre diferentes conceptos a través de estas figuras de líneas, ¿cierto? De círculos o rectángulos, como lo podemos ver, que dentro de eso, los datos expuestos, como dice ahí, de forma sintética, pero se relacionan con otras ideas. Un buen mapa conceptual es aquel que es parte de una información general y va construyéndose a medida de unión de estas líneas y estos pequeños recuadros ya hacia los detalles más concretos. Este tipo de organizadores gráficos requiere el uso también de conectores y preposiciones que se relacionen sobre sus ideas y que nos facilita la lectura ágil para, en este caso, repasar el contenido. Entonces, el mapa conceptual, dentro de lo que vemos ahí en cada recuadro, va a representar el concepto a desarrollar, por ejemplo, si nosotros lo vamos a extraer de un texto. En este caso, el primer concepto que va a estar en encabezado de este mapa conceptual es el tema y de lo que se trata el texto, ¿ya? En este caso, la materia. Y fíjense que después lo que se va haciendo progresivamente la información de manera sintetizada, es decir, la palabra que tiene que estar dentro del recuadro tiene que ser una o dos palabras, ya no muchas, porque ya pierde la idea de síntesis, ¿cierto? ¿Ya? Y hay que ser lo más sintético posible para poder hacer este tipo de organizador. Partimos por lo más general y nos vamos a lo específico. Fíjense, con solamente leer este mapa conceptual vamos a poder captar de qué se trata. La materia, fíjense que usa conectores, preposiciones e ideas para poder enlazar, ¿cierto? En este caso, esta idea. La materia está formada por, ¿ya? Átomos, y ahí tenemos un concepto muy especial, ¿ya? Y están formados estos átomos por un núcleo y una corteza. Dentro del núcleo decimos que contiene protones y neutrones, y el átomo que está formado por la corteza, alrededor del cual giran electrones, ¿ya? Entonces, si nosotros leemos esa forma organizada, imagínense que esto haya sido redactado en un texto, ya de una plana, o de muchas planas. La persona que hizo este mapa conceptual trató de sintetizar lo más importante, decirme que el texto hablaba de la materia y que la materia estaba formada por átomos, y estos átomos se dividían, ¿cierto? Estaban formados por núcleo y corteza, y cada uno tenía una característica particular, lo que está en verde al final, que son las cosas detalladas. Esto es lo general que vamos a ir a empezar a explicar, pero después yo la próxima clase les voy a ir enseñando de a poco cada uno, ¿ya? Porque esto no es sencillo de llegar a hacer, porque hay que practicarlo mucho. El segundo organizador gráfico es el llamado organigrama, ¿ya? El organigrama, como dice ahí, es la representación gráfica y estructura de una empresa. Muchas veces lo usan las empresas, ¿cierto?, para organizar la información, o también cualquier otro tipo de organización. Se hace un esquema sobre relaciones jerárquicas, qué es lo que va primero, ¿cierto? ¿Ya? Y qué va después, es decir, jerárquico quiere decir, ¿cierto?, que tienen mayor rango, y ya los que van al final de este organizador son los que son un poquito más, ¿cierto?, secundarios. Este modelo abstracto, como sale ahí, permite obtener una idea uniforme. Permite obtener una idea, ¿cierto?, uniforme y sintética, es decir, sintetizada de la estructura de una organización. Se puede también basar de cualquier tema, desempeña un papel informativo, presenta los elementos de autoridad, los niveles de jerarquía y relación entre ellos. La diferencia de un organigrama con un mapa conceptual es que el organigrama siempre se va a usar con la idea de jerarquizar, en este caso, tener una jerarquía, ¿cierto?, de los conceptos, que es lo que tiene mayor grado de importancia y lo que es secundario. La mayor parte se usa en este tipo de organizaciones, ¿cierto?, de una empresa, etcétera. Pero ahí vemos que también existe este tipo de organizador gráfico. El tercero, y esto que lo encuentro muy lúdico, y yo lo he trabajado con los primeros medios cuando han leído un libro de lectura complementaria. Me acuerdo que el año pasado los primeros medios hicieron un mapa mental de un libro, en este caso era El Corsario Negro, ¿ya?
donde ellos me contaban la historia a través de un mapa mental. ¿Qué es lo que es un mapa mental? Es una representación espontánea de pensamientos que ramifica desde un concepto central. Esta organización visual fomenta la tormenta de ideas que nosotros podemos tener, ya la toma de notas efectivas, una retención mayor y una presentación impactante de la información. Pueden ser simples o elaborados y dibujarse a mano o una computadora. Incluyen elementos significativos y creativos como imágenes, dibujos, líneas curvas, de grosor variables y múltiples colores. El mapa mental es parecido en este caso como es parecido a esto. A un mapa conceptual, ya fíjense que es parecido, pero lo que va a cambiar es que este mapa mental, y que no es el conceptual en este caso, tiene ilustraciones. No es necesario que yo al medio, fíjense ahí, al medio coloque solamente la palabra, yo puedo poner la ilustración de lo que significa. Fíjense que este mapa mental me está hablando de las frutas, y las ramificaciones, ¿cierto? Son bien, en este caso, diseñadas, pueden ser hechas a mano, ¿cierto? Uno lo puede hacer desde una aplicación específica, tienen ilustraciones que tienen que ver con los conceptos, por ejemplo, aquí dice la cereza, me ilustra la cereza, el plátano, los conceptos también son ilustrados, son reforzados con la imagen, ¿ya? Y eso nos ayuda a nuestra mente poder, en este caso, guardar la información y memorizarla. Para eso son los mapas mentales. Explicar igual que el mapa conceptual, pero lo que incluye aquí son imágenes, ¿ya? Y el cuadro comparativo, esto siempre lo hacemos, ¿cierto? En algunas asignaturas cuando queremos comparar, dice, o representar gráficamente datos de algún concepto o de dos, en este caso, para identificar fácilmente diferencias comparativas entre ellos, ¿ya? Para eso sirve el cuadro comparativo, para hacer semejanzas o diferencias entre dos o más conceptos, ¿cierto? Y ahí va a quedar determinada de manera clara, ¿cierto? La información. En este caso, estamos comparando ética y moral, ¿cierto? Y sus semejanzas y diferencias. El otro es el diagrama de Venn, ¿ya? Otro organizador, este es un poquito más, la mayoría de las veces se usa en matemática, ¿ya? Son un tipo de organizador para mostrar gráficamente la relación entre grupos que son llamados conjuntos, que pertenecen a una misma familia o un mismo grupo, se representan en círculo y cuando se van juntando me indica que hay semejanza, y si no está vinculado dentro de esa circunferencia es porque está, en este caso, hay una diferencia. Cuando se unen estos conjuntos se conoce como la intersección, es decir, lo que los une, y corresponde a los elementos que tienen en común en ambos conjuntos. Por ejemplo, miremos aquí. Me están hablando sobre los mamíferos, sobre los animales que saltan, ¿cierto? Y los animales que nadan. Fíjense que el conejo está entre el animal mamífero y el animal que salta. Por lo tanto, ahí hay una intersección y ahí nos da dos características de este animal. Nos dice que las ranas son animales que saltan y que nadan, y las nutrias son mamíferos y nadan también, ¿ya? Y esa es la interpretación que yo también puedo hacer de un texto a través de este diagrama de Venn cuando queremos hacer una similitud, cierto, semejanza o diferencia de, en este caso, de elementos o características de un concepto. Y por último, son las llamadas organizaciones de llaves que simbolizan, ¿cierto?, este icono, ¿ya? Y que se refiere a un sistema de representación del cual, ¿cierto?, se puede hacer de manera vertical u horizontal. Cuando hablamos de jerárquico, no es más que el primer punto, la primera palabra que va a aparecer aquí en este organizador es el concepto general, y cada vez que se va alejando vamos a lo más particular, ¿ya? Como por ejemplo,
Como por ejemplo aquí, partimos del concepto de literatura, quizás ese texto partió hablando de literatura y después me habló de los tipos de géneros que se podemos encontrar en la literatura, que es la narrativa, la lírica, el drama y el ensayo. Y después en el texto esto escrito, que puede tener miles de hojas, nos contaba que en la narrativa podemos encontrar la novela, en el cuento el mito, en la lírica el soneto, la oda el romance, y así sucesivamente. Y a lo mejor en el mismo texto me hablaba de la novela, y yo puedo abrir una llave y explicar lo que es una novela, colocar un ejemplo de la novela si me sale en el texto. Y así puedo ir, es como también un árbol genealógico, si nosotros los vemos, los árboles genealógicos también se hacen muchas veces por esta idea de la organización de las llaves, ¿ya? Ante estos tipos de organizadores gráficos que conocemos, vamos a intentar hacer dos de este pequeño texto. Pregunta, ¿podemos hacer organizaciones gráficas para textos literarios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya? ¿Como cuál, Carla? ¿Cuál podemos hacer, por ejemplo, si tenemos una obra literaria? ¿Cuál organizador te elegirías tú para hacer, por ejemplo, una síntesis? Porque estamos haciendo al final una síntesis de los textos. ¿Cuál elegirían ustedes para hacer? ¿Qué pasa si uso todo en uno? ¿Cómo todo en uno, Sofía, combinar todas las organizaciones? ¿A eso te refieres, Sofía, o no? Carla, claro, usaríamos un mapa mental para hacer un texto literario. Claro, como dice Sebastián, también un mapa mental. Un mapa conceptual, no creo mucho, ¿ya? O por ejemplo el de llaves, podría ser si nosotros analizamos, por ejemplo, el ambiente, los personajes, en este caso la estructura narrativa, ¿ya? Como, ¿en qué situación podrías uso más que uno? ¿Como qué, Sofía? ¿Me puedes activar el audio para entenderte mejor? Es que a veces cuando uno estudia, usa uno de los diagramas, que no me acuerdo cómo se llama, que uno pone el concepto y empieza a tirar líneas como ideas principales. Y después todo eso está relacionado con otra cosa más, entonces uno pone una llave y dispone a lo que están relacionados. Ahí sería que ocupar dos tipos de en uno. métodos. Ya, Sí. es que ahí estás combinando toda la organización. Lo que podrías hacer cuando tiras líneas, estás haciendo un mapa conceptual. ¿Ya? Y yo creo que por esta idea de las llaves es porque cambias la línea por una llave, ¿ya? Pero la idea es que siempre mantengas una organización. Por ejemplo, de un texto, yo puedo hacer varias organizaciones, pero no combinándolas. Por ejemplo, de un texto informativo, yo puedo hacer un mapa conceptual, y si hay dos conceptos que me habla ese texto informativo, yo a su vez puedo hacer un cuadro comparativo, ¿ya? Como resumen para estudiar. Si yo tengo un texto, por ejemplo, científico, y necesito ver las semejanzas y diferencias, puedo hacer también lo siguiente. Puedo hacer hasta un diagrama de Venn y hacer un mapa conceptual, ¿ya? Pero cuando tenemos textos didácticos que me hablan de temas, ciertos, a lo mejor, y un poquito más entretenido, puedo irme, ¿cierto?, a este mapa mental y hacerlo más figurativo para poder entenderlo, ¿ya? Y como yo decía, el texto literario también podemos hacer un mapa mental. Entonces, Sofía, cuando nosotros nos hacemos resúmenes y podemos utilizar también todos estos tipos de organizaciones, siempre hay que separarlos y no combinarlos. Por ejemplo, si estoy empezando a hacer un mapa mental, no puedo hacer entre medio o terminar ese mismo mapa mental y cambiarlo en la estructura a, por ejemplo, una organización de llaves. No, tengo que terminarlo como si fuera mapa mental. Y en otra hoja, por ejemplo, en otra organización, puedo hacer el estudio del mismo texto y hacer esta organización de llaves, pero no lo puedo combinar, ¿ya? Es como cuando nosotros redactamos, y muchas veces he visto que cuando escriben, ¿cierto? No en el computador, sino que a mano,
combinan, por ejemplo, manuscrita con mano imprenta y después vuelven a escribir con manuscrita y mano imprenta. Entonces, de repente se confunden, ¿cierto? Cuando yo revisaba, por ejemplo, en los primeros, segundos medios, me acuerdo, cuando yo estaba pasando la mayúscula, ellos escribían todas las palabras con mayúsculas, ¿ya? Y ahí estaban combinando la escritura. Entonces, para eso necesitaba nuevamente enseñarle una reorganización de la escritura y decir que ciertas palabras llevan mayúscula y que no todas las palabras tienen que llevar mayúscula en el texto, porque tienen excepción. Ya, vamos a reforzar, vamos a leer este pequeño texto, ya, principalmente es argumentativo, y vamos a ver si intentamos hacer y aplicar a lo menos 2 organizaciones. ¿Cómo subir la autoestima? ¿Cómo subir la autoestima? La baja autoestima está detrás de la mayoría de los problemas psicológicos y emocionales y es un obstáculo para la felicidad. Si te preguntas cómo subir la autoestima, debes seguir leyendo este escrito. Una baja autoestima podría estar causando dificultades en tus relaciones sociales, que no te atrevas a acercarte a esa persona que tanto te gusta, o que te sabotees a ti mismo o a ti misma en la persecución de tus objetivos vitales. La autoestima son los, en este caso, que sentimos con nuestros comportamientos, actitudes, habilidades, logros y fracasos. Se trata de una relación que vamos construyendo como nuestro yo a lo largo de todos los años y que está determinada por la manera en que hemos ido reaccionando ante situaciones que nos ha presentado en la vida. Cuando somos demasiado exigentes con nosotros mismos y no valoramos los logros que hemos alcanzado, es probable que terminemos desarrollando una baja autoestima. Tener autoestima supone valorarte por el hecho de ser quien eres. No es creerte mejor que nadie, sino que aceptarte con tus defectos y virtudes de forma incondicional. Entre las posibles causas de los problemas de autoestima encontramos la desaprobación de las figuras de autoridad, padres poco afectuosos, educación sobreprotectora, dificultades en el aprendizaje y sistemas de creencias limitantes, etc. La buena noticia es que la baja autoestima es un problema con solución. Existen numerosas técnicas psicológicas que te ayudarán a recuperar la autoestima, apreciar mejores tus cualidades y te permitirán comunicarte de una manera más asertiva, haciendo valer tus derechos. ¿Cuáles son? Libérate de la mochila, ¿cierto? Esta pesadez que nosotros podemos tener. Haz algo nuevo y atrévete a salir de tu zona de confort. Desafía los pensamientos que te limitan. Entrena la aceptación y la autocompasión. ¿Ya? Si yo les pregunto, ¿cómo está estructurado este texto? Primero, ¿cómo parte el texto? Si nosotros hacemos una síntesis o una organización de esta información que se nos presenta, ¿cómo lo podemos estructurar? Que se habla de la autoestima y cómo combatirla y cómo aceptarte a sí mismo. Ya, pero primero hace eso porque eso está al final. No, claro. Ya, ¿qué nos dice primero? Porque hay que hacer una organización para poder ya llevarlo a esta gráfica. Habla sobre qué es la baja autoestima y si nos sentimos identificados que sigamos leyendo. O sea, saber qué es y la identificación con el texto igual, porque si no sientes que tienes baja autoestima, como que el texto no te va a ayudar mucho contigo mismo. Ya. ¿Qué me decía Fabián después? ¿Por ahí? No, nada, no. ¿No? Ya. Carla dice primero, y que está muy bien, presenta este problema que nosotros tenemos, lo de la autoestima. El segundo párrafo, ¿qué hace? Me la de. ¿Qué define? La baja autoestima. No, ¿qué define? La autoestima. Eso, la autoestima. Primero, en el primer párrafo me dice el problema que existe de la autoestima, después me define la autoestima, y después, ¿qué hace? ¿Qué nos cuenta? Lo que estamos haciendo se los voy a enseñar más adelante, que también son lo que nos dice cada párrafo dentro. Dígame, Diego.
que no está relacionado a la lectura, pero yo averigüé que la baja autoestima también se puede provocar por padres tóxicos. Ya, Padres en este caso. tóxicos. Ya, pero que, ya, que tiene que ver en esto. Ya, y eso está relacionado con lo que me acabas de decir tú, con padres poco afectuosos. Ya, muy bien. Entonces decimos que partimos con el problema de la autoestima, después me define lo que es autoestima y después fíjense que dice aquí, entre las posibles causas. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Las causas de esta baja autoestima. Y en el último párrafo, ¿qué me propone este emisor? ¿Qué me propone el emisor? Desafiar. Pero más que eso, la solución. En este caso. Y lograr nuevas metas. Claro, pero en sí, sintetizado, es la solución. Entonces, el texto que acaban de ver está estructurado así para poder ir a la organización visual. Me dice la problemática, que es el tema, cómo subir la autoestima, que tiene que ver correspondiente al título, después me define lo que es autoestima, después me dice las causas y termina diciéndome posibles soluciones. ¿Ya? Así está estructurado este texto. Si ustedes lo miran, ¿ya? Fíjense que podemos estructurarlos, podemos crear una organización de llaves. Miren cómo yo hice este trabajo. Yo hice el mismo texto, pero lo hice como organización de llaves. Puse el tema, la autoestima, y fíjense que en el primer párrafo, y que tiene que ver con esta idea de la baja autoestima, y así me lo explicó, me hizo la definición, y yo saqué frases de la definición, sentimientos que profesamos, construcción del yo interno, experiencia de la vida, y después me dice en otro párrafo las causas: desaprobación de las figuras de autoridad, padres poco afectuosos, educación sobreprotectora, dificultades en el aprendizaje, sistemas de creencias limitantes, libérate de la mochila. Esas son las soluciones. Haz algo nuevo, salir de tu zona de confort, aceptación y la autocompasión. ¿Ya? Entonces, lo mismo que se lo explicó el texto y nosotros lo organizamos y lo entendemos, lo podemos hacer a través de esta organización. Y yo lo hice así, organización de llave. ¿Ya? Otra forma de organización que hice, ¿ya?, es el mapa mental. Ese mapa mental yo lo hice en PowerPoint. Ya hay aplicaciones que uno lo encuentra en Google, ¿cierto? Y donde podemos hacer mapas mentales. Y hay una, no me acuerdo si se los voy a buscar y se los voy a colocar en Classroom, ¿ya? Donde hay una aplicación donde podemos hacer mapas mentales, ya podemos hacer ciertos organizadores, todo tipo de organizador gráfico. Fíjense cómo yo hice este mapa mental. Busqué una ilustración que demuestre subir la autoestima. Y esta mujer, o puede ser un niño, o cualquier otra imagen que me ilustre esa idea. Luego yo hice estas ramificaciones, que pueden haber tenido otro diseño, otro tipo de flechas, ya, que sintetizan lo mismo que yo hice en el organizador de llaves, pero aquí lo ilustré de manera más gráfica, ya. Puse, fíjense, hay una rama que me da las soluciones, otras son las causas, y otra es la definición, que es autoestima. Fíjense que para acá, para algunas, en este caso enunciados, yo les coloqué algo gráfico. Fíjense que a donde dice sentimientos que nos profesamos, tenemos cierto este corazón y la mente que está siempre luchando con nuestra autoestima. El yo interno, puse una ilustración, ¿cierto?, de alguien mirándose ahí en el espejo. Cuando me voy a la solución, esta idea de liberarte de esta mochila, de estas pesadeces que nosotros cargamos a diario, problemas, quizás situaciones, etc. Haz algo nuevo. Yo me imaginé a alguien, ¿cierto?, empezar, caminar, ¿cierto?, en este caso reflexionar. Desafía tus pensamientos, esto de lograr una meta. Fíjense que yo puse una ilustración ahí. Y aceptación y autocompasión por uno mismo, una persona saliendo de un espejo. Entonces uno creativamente puede representar a través de un dibujo la idea que quiere hacer, ¿ya? Y esto ustedes lo pueden lograr, ¿ya? Esto hace poco lo empezaron en este caso a aplicar los estudiantes, ya, esta idea de mapa mental. Yo creo que el mapa mental
es la organización que más nos ayuda a entender los textos. ¿Por qué? Porque ahora somos muy visuales, ¿ya? Muy visuales, y nosotros si no vemos ilustraciones no entendemos, ¿ya? No entendemos. Entonces, como es una clase inicial, ustedes van a hacer un pequeño trabajo, ¿ya? Y que en Classroom yo les voy a dejar un texto informativo, yo creo que también de carácter argumentativo, que es parecido a esto de la baja autoestima, y ustedes van a intentar, ¿ya? Yo sé que les va a costar un poquito, van a intentar hacer de ese texto alguna organización gráfica. Entonces yo lo voy a revisar y el próximo viernes vamos a empezar a enseñar, por ejemplo, uso de conectores, uso de preposiciones, ¿cierto? En algún organizador gráfico para ir también enseñándoles palabras y conceptos que les ayude a ordenar sus ideas. Pero el primer trabajo es que ustedes lo intenten, ¿ya? Y quiero ver si la mayoría sabe hacerlo y si la gran parte no sabe hacerlo, según los resultados de su actividad, yo voy a empezar a hacer la clase del próximo día viernes. Entonces, va a quedar en clase un pequeño texto de una plana y ustedes van a intentar ilustrármelo. Lo pueden hacer en PowerPoint como lo hice yo aquí, o lo pueden hacer en Word o en un formato que ustedes quieran hacerlo, también saben ustedes, y lo suben ahí a Classroom para que yo lo pueda ver. Que al final esta idea es organizar un texto. Ya. ¿Se entiende la tarea?